En medio de la cumbre de presidentes de América del Sur que se lleva a cabo en Brasil, Gustavo Petro y el dictador venezolano Nicolás Maduro protagonizaron un fraterno y amigable encuentro que volvió a abrir el debate no solo nacionalmente, pues ahora desde otros países empiezan a ver al Estado colombiano como el patrocinador y defensor de un gobierno como el venezolano que está siendo procesado por la Corte Penal Internacional precisamente por violar en reiteradas ocasiones los derechos humanos. Además, ese gobierno es perseguido por la justicia internacional por diversos delitos como genocidio y narcotráfico, y por cuyas cabezas se ofrece una jugosa recompensa. Lo grave del asunto no es lo anterior, sino el pedido directo que hizo Gustavo Petro para que Colombia regrese a UNASUR, que es una organización creada precisamente para patrocinar y proteger a la dictadura venezolana del genocida Maduro. Ante estos graves hechos, escuchemos en primer término la reacción en el programa La Hora de la Verdad. Entre tanto, ayer veíamos al presidente Gustavo Petro en la cumbre de presidentes de Latinoamérica queriendo ser gran protagonista, y digamos que de alguna forma lo terminó siendo, porque le ayudó de manera inmensa a Nicolás Maduro, que no sabía ya cómo pagarle el gran favor de haberlo ayudado en la construcción de eso que ya realmente es un mito y que es una gran mentira. Ahora resulta que Venezuela, lo que pasa en Venezuela es producto de la desinformación, no es producto de la realidad. Es este instante el que rechaza Latinoamérica, por lo menos los demócratas de Latinoamérica, que no soportan como un hombre como Gustavo Petro, que se hizo elegir diciendo que había que proteger los derechos humanos, hablando de los derechos humanos, hoy se abraza y se sienta a diálogo, y peor, defiende al narcoterrorista dictadura de Nicolás Maduro. Es así de simple. Bueno, Maduro es el gran violador de los derechos humanos en América. Se lo dijo un casi que copartidario suyo de la extrema izquierda, Gabriel Boric. Le dijo, no, lo que hay aquí no es ficción como lo dice Lula da Silva. No, en absoluto. Lo que hay aquí es la dura realidad de las violaciones de los derechos humanos que hay en Venezuela. ¿Cuántos presos políticos? ¿Cuánta gente metida en cárceles atroces? ¿Cuánta gente asesinada? ¿Cuánta gente tuvo que salir huyendo del país? Y eso es lo que respalda Gustavo Petro. Ese es el garante moral de semejante horror que es la dictadura comunista, ¿no? Narcotraficante de Venezuela. Aquí somos, a través de Petro, los garantes de ese gobierno maldito, gobierno narcotraficante, violador de los derechos humanos, tiránico, que ha sacado del país más de 7 millones de venezolanos. ¿Eso es un juego? ¿Eso es un chiste? ¿No pasa nada? Eso me pregunto. Pues, doctor Fernando, no pasa nada. Simplemente Gustavo Petro hace pinitos para parecerse mucho a Nicolás Maduro en muchos aspectos. Me dirían que ciertos personajes de la izquierda solamente lloran por un ojo, y es el izquierdo, porque ellos no están viendo las cosas en su conjunto. Evidentemente, doctor Fernando habla de derechos humanos, dice defender los derechos humanos, se abraza y se besa con Nicolás Maduro, el mayor violador de derechos humanos del continente. Esa es la coherencia, y por supuesto, cuando se trata de buscar responsables, no está buscando a los responsables que además lo apoyaron para poder llegar a la presidencia, sino que está buscando otros responsables y está dándole crédito a otras versiones que vayan en sentido de perseguir a cualquier opositor suyo o contradictor político. Ayer dijo cosas complicadas. Les paga el favor. No hay erradicación de cultivos ilícitos, no hay persecución de los narcotraficantes. Ahora se va a aprobar la marihuana constitucionalmente. Hágame el favor. Ahora escuchemos al analista internacional Jaime Bailey, quien dice que Petro es una gran decepción que debe aprender del presidente izquierdista chileno Boric, quien sí condenó la dictadura venezolana sin ambigüedades y sin la retórica barata de Petro. Posteriormente, el presidente uruguayo también se unió al pedido de Boric y también condenó a la dictadura venezolana. Al llegar a la cumbre patética de Brasilia, el presidente colombiano Petro
hizo unas escuetas declaraciones a la prensa de su país, afirmando que el panorama mundial le resulta crítico. Crítico es también, dicho sea de paso, el panorama nacional en Colombia debido a los desaciertos de Petro. Digamos, el panorama mundial es crítico. Indudablemente América Latina tiene que jugar un papel unido, una voz unificada, porque tiene una gran potencialidad. De Petro yo esperaba una condena firme, enérgica respecto de Maduro. No la hizo y no la hará. Y si bien retóricamente Petro siempre encuentra recursos para salir de las preguntas quemantes de los periodistas, Petro en los hechos y en su relación con Venezuela para mí es una gran decepción. Que sería el primer gran salto hacia adelante en una verdadera lucha contra la crisis climática, que es el principal problema de la humanidad. Bueno. Estas son banderas utópicas, son quimeras verbales que expone el señor Petro. Y está bien que tenga sus sueños. Todo político necesita unos sueños de grandeza que animen sus batallas, que son feroces. Pero ni la electricidad ni la selva, señor Petro, son más importantes que la libertad. No son más importantes que la libertad. Son importantes la selva y la electricidad. ¿Cómo no? Pero la libertad es primero. Y sobre la libertad en Venezuela usted no dice palabra ninguna. Ninguna. Boric, que es de izquierda, como usted, sí dice palabras y las vamos a ver después. Aprenda usted de Boric. Se puede ser de izquierda, se puede honrar el progresismo de izquierda, ¿cómo no? Pero sin convalidar moralmente a los dictadores comunistas de la región como Maduro, que apestan, señor Petro, y usted los convalida, callando en 7 idiomas. En el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos.